La última colonial. Comandante Sarah Chen estaba de pie en la ventana de observación de la Estación Espacial Meridian y observaba cómo el sol desaparecía lentamente detrás del borde de la estructura artificial. Había pasado 30 años en este puesto avanzado frío y estéril. 30 años en los que esperaba cada día un mensaje de la Tierra. Un mensaje que nunca llegó. La Estación Meridian era la última colonia humana sobreviviente fuera del sistema solar. Construida hace 150 años, cuando la humanidad aún soñaba con un futuro glorioso entre las estrellas. En aquellos tiempos había 37 colonias, dispersas por una docena de sistemas estelares, estaciones de investigación, colonias mineras, proyectos de terraformación. La humanidad había querido conquistar la galaxia, pero entonces comenzó el silencio. No sucedió repentinamente. La primera colonia que enmudeció fue Estación Próxima, hace 93 años. La conexión de radio simplemente se cortó. Se lanzaron misiones de rescate, pero cuando llegaron, solo encontraron corredores abandonados y cuarteles vacíos. Sin cadáveres, sin señales de combate, sin explicación. Las personas simplemente habían desaparecido. En 20 años, las 37 colonias enmudecieron, una tras otra. Siempre el mismo patrón. Primero las transmisiones de radio se volvían esporádicas, luego perturbadoras. Los colonos reportaban sueños extraños, voces en la oscuridad, la sensación de ser observados. Luego desaparecían. La Tierra había intentado reaccionar. Naves de guerra fueron enviadas, armadas con todo lo que la humanidad tenía para ofrecer. Pero ellas también desaparecieron tan pronto como alcanzaban los sistemas afectados. Después de 40 años, la Tierra dejó de intentar. Las colonias fueron declaradas perdidas. La expansión interestelar fue detenida. La humanidad se retiró al sistema solar y selló las fronteras. Todas las colonias excepto una. Meridian sobrevivió porque era diferente, no en su tecnología o su tripulación, sino en su posición. La estación estaba en un sistema estelar binario, orbitada por dos soles cuya radiación creaba un patrón de interferencia natural. Un patrón de interferencia que aparentemente protegía contra lo que fuera que había exterminado a las otras colonias. Sarah se alejó de la ventana y caminó por los estrechos corredores de la estación. Las paredes estaban cubiertas con décadas de reparaciones, parches improvisados y refuerzos. Meridian nunca fue construida para un aislamiento tan prolongado. La tripulación original de 300 personas se había reducido a 87. Algunos habían muerto de vejez, otros en los numerosos accidentes que eran inevitables en una estación espacial envejecida. Unos pocos se habían suicidado, incapaces de soportar el aislamiento, pero la mayoría simplemente se había ido. Ese era el secreto de Meridian, el horror secreto del que nadie hablaba. Cada pocos años alguien desaparecía. No repentinamente, no dramáticamente. Simplemente iban a una esclusa de aire, la abrían y salían al vacío del espacio, sin traje espacial, sin advertencia, sin mensaje de despedida, como si hubieran sido llamados. Sarah llegó al centro de comando, una sala circular llena de pantallas obsoletas y luces parpadeantes. Su segundo al mando, el teniente Marcus Volkov, estaba sentado en la consola principal mirando fijamente uno de los monitores. «Comandante», dijo sin levantar la vista, «hemos recibido algo». Sarah sintió que su estómago se contraía. ¿Qué tipo de recepción? Una transmisión. ¿De la Tierra? Las palabras la dejaron paralizada. Durante 30 años no había habido comunicación con la Tierra. El último mensaje había sido breve y definitivo. La humanidad había decidido cortar todas las conexiones con las colonias. Meridian estaba sola. «Eso es imposible», susurró Sarah. «La Tierra nos abandonó». Marcus se volvió hacia ella, su rostro pálido. «Escúchelo usted misma», activó la reproducción de audio. Ruido estático llenó la sala, entremezclado con breves momentos de claridad. Una voz hablaba, distorsionada y débil, pero inconfundiblemente humana. «Meridian, Estación Meridian, si pueden escucharnos, la Tierra ha caído. Repito, la Tierra ha caído. Son los últimos. Son los últimos de todos nosotros». La transmisión se cortó, luego regresó, más fuerte esta vez. Ha alcanzado los sistemas interiores. Marte, Venus, Luna, todos perdidos.
La evacuación ha fallado. Intentamos huir, pero nos sigue. Está en todas partes. En las sombras, en los sueños, en las mentes de las personas. Deben entender, no vino de afuera. Siempre estuvo aquí. Solo lo despertamos. Siguió un largo silencio. Luego, un último mensaje desesperado. Que Dios nos perdone por lo que hemos hecho. Meridian, ahora sois todo lo que queda de la humanidad. Quedaos ahí. Quedaos donde estáis. No regreséis. Nunca regreséis. La transmisión terminó en un chillido ensordecedor que obligó a Sara a cubrirse los oídos. Cuando el silencio regresó, se quedó allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. La Tierra había caído. La humanidad había sido exterminada. 87 personas en una estación espacial deteriorada eran todo lo que quedaba de su especie. Marcus rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora? Sara respiró profundamente e intentó ordenar sus pensamientos. Convocamos una asamblea. Todos deben escuchar esto. 2 horas después, toda la tripulación de Meridian se reunió en la sala de asambleas principal. 87 rostros miraban fijamente a Sara, algunos confundidos, otros asustados. No les había dicho nada aún, solo que había un anuncio urgente. Sara estaba de pie frente a ellos, sintiendo el peso de su responsabilidad. Estas personas habían dedicado sus vidas a la estación, habían pasado décadas en aislamiento, esperando que la humanidad algún día regresara y los rescatara. Ahora tenía que decirles que esa esperanza estaba muerta. Hace 2 horas recibimos una transmisión de la Tierra, comenzó. La multitud murmuró sorprendida. No fueron buenas noticias, reprodujo la grabación. Cuando terminó, había un silencio absoluto en la sala. Algunos lloraban en silencio. Otros se quedaron sentados como petrificados. Un hombre mayor, el Dr. Adrian Foster, el científico jefe de la estación, se puso de pie. Debe ser un error, dijo, su voz temblorosa. La Tierra no puede simplemente haber caído. 8.000 millones de personas no pueden simplemente desaparecer. La transmisión es real, respondió Sara. La hemos verificado. El cifrado, la frecuencia, todo coincide. Vino de la Tierra. Una mujer joven, la ingeniera Sara Okonkwo, habló. ¿Qué quiso decir el mensaje con «siempre estuvo aquí»? ¿Qué despertamos? Sara negó con la cabeza. No lo sé, pero sea lo que sea, ha exterminado toda la civilización humana. Todas las colonias, todos los mundos, todo. Excepto nosotros, dijo Marcus en voz baja. Todos los ojos se dirigieron a él. Continuó. Hemos estado aquí durante más de 100 años, y nada ha pasado. Sea lo que sea esta cosa, no puede alcanzarnos. No aquí. El Dr. Foster asintió lentamente. El patrón de interferencia, la radiación solar doble, debe proporcionar algún tipo de protección. Entonces nos quedamos aquí, dijo alguien de la multitud. Nos quedamos donde estamos seguros. Pero Sara vio la verdad en los ojos de las personas a su alrededor. La estación estaba al final. Los sistemas de soporte vital fallaban regularmente, la producción de alimentos era poco confiable y no tenían más piezas de repuesto. Meridian no duraría para siempre. Tal vez 10 años más, tal vez 15. Entonces la última colonia humana también moriría, no por amenaza externa, sino por simple deterioro. La asamblea se disolvió lentamente. Las personas regresaron a sus cuarteles, cada uno sumido en sus propios pensamientos sombríos. Sara se quedó atrás con Marcus y el Dr. Foster. Necesitamos encontrar más información, dijo Foster. La transmisión mencionó que lo despertaron. Eso significa que hubo un desencadenante, un evento. Si podemos entender qué pasó, tal vez podamos encontrar una manera de sobrevivir. Los archivos, dijo Marcus de repente. Los datos antiguos de investigación de las otras colonias. Antes de que enmudecieran, enviaron informes. Tal vez haya pistas allí, Sara asintió. Revisen todo. Cada grabación, cada informe, cada mensaje de las colonias perdidas. Algo debe mostrar un patrón. Los siguientes días, el equipo científico de Meridian pasó revisando los archivos. Cientos de horas de grabaciones, miles de páginas de informes. La mayoría eran rutinarios.
Descripciones banales de trabajos de mantenimiento y experimentos científicos. Pero entonces comenzaron a aparecer los patrones. Fue Sarah quien lo notó primero. Llamó a Sarah y Foster a la sala de archivos, donde las pantallas mostraban los datos recopilados. «Miren esto», dijo señalando una línea de tiempo. Cada colonia que desapareció había realizado el mismo proyecto poco antes. Sarah se acercó y leyó las entradas. Experimentos de comunicación en espacio profundo. Cada colonia perdida había intentado desarrollar una nueva forma de comunicación, una que se basaba en el entrelazamiento cuántico y teóricamente permitiría transmisiones instantáneas a cualquier distancia. Todos cometieron el mismo error, susurró Foster. Llamaron a la oscuridad y algo respondió. Los registros se volvieron más detallados. Una colonia tras otra reportó éxito en los experimentos. La comunicación cuántica funcionaba. Pero luego llegaron las primeras anomalías, señales que venían de fuentes desconocidas, mensajes que nadie había enviado. Y entonces comenzaron los sueños. Los colonos soñaban con un lugar más allá de la realidad, un espacio entre dimensiones, un lugar donde algo antiguo esperaba, algo que había existido antes de que naciera la primera luz en el universo. Los experimentos cuánticos habían abierto una puerta, una grieta entre mundos. Y a través de esa grieta algo había pasado. Los informes lo llamaban de manera diferente. El vacío, la sombra, el susurro. Pero todos describían el mismo fenómeno. Una presencia que penetraba en la mente, que distorsionaba los pensamientos, que hacía que las personas hicieran cosas que nunca harían. Y entonces un día simplemente desaparecían. La Tierra debe haber realizado los mismos experimentos, dijo Sarah. Y esta vez no golpeó solo a una colonia individual. Exterminó a toda la civilización humana. Foster se frotó los ojos. Abrimos la caja de Pandora. La humanidad buscó maneras de comunicarse más rápido, de llegar más lejos, pero en cambio despertamos algo que era mejor que durmiera. ¿Por qué fuimos perdonados?, preguntó Sarah. ¿Por qué no golpeó a Meridian también? Marcus, que había estado de pie en silencio en la esquina, dio un paso adelante, porque nunca realizamos esos experimentos. Meridian era una estación puramente de observación. Nunca intentamos desarrollar comunicación cuántica. Estábamos demasiado lejos de todo, demasiado aislados. Nadie nos dio los recursos para trabajar en tales proyectos. Sarah sintió una amarga ironía. El aislamiento que todos habían maldecido durante estos años era lo único que los había salvado. Su insignificancia los había mantenido vivos. Pero eso no resuelve nuestro problema, dijo Foster. No podemos quedarnos aquí para siempre. La estación se está desintegrando. Necesitamos un plan, Sarah pensó. Tenían dos opciones. O se quedaban en Meridian y morían lentamente cuando los sistemas de la estación fallaran. O intentaban ir a otro lugar, pero arriesgaban encontrarse con la cosa que había exterminado a la humanidad. Hay una tercera posibilidad, dijo Marcus de repente. Todos se volvieron hacia él. Podríamos intentar cerrarlo. ¿Cerrar qué?, preguntó Sarah. La puerta, la grieta entre dimensiones. Sea lo que sea que los experimentos cuánticos abrieron, debe poder cerrarse. Foster negó con la cabeza. Eso es puramente teórico. Ni siquiera sabemos si algo así es posible. E incluso si lo fuera, no tendríamos la tecnología o el conocimiento para hacerlo. Tal vez sí, dijo Sarah lentamente. La Tierra dijo en su última transmisión que no regresáramos. Pero, ¿y si hay registros allí? ¿Datos de investigación sobre los experimentos cuánticos? Si la Tierra entendió lo que habían hecho antes de caer, podrían haber dejado información. ¿Quiere regresar a la Tierra?, preguntó Foster con incredulidad. ¿Después de todo lo que hemos escuchado? No a la Tierra, respondió Sarah, pero tal vez a una de las estaciones más cercanas. Luna, Marte, uno de los puestos avanzados. Tal vez todavía hay algo allí que podamos usar. La discusión duró horas. Los riesgos eran enormes. Un viaje de regreso al sistema solar tomaría meses, y no tenían idea de qué les esperaba allí. Pero la alternativa era la certeza de una muerte lenta en Meridian. Finalmente se tomó una decisión. Un pequeño equipo regresaría al sistema solar con la única nave funcional de la estación, la Esperanza. Intentarían recuperar datos de investigación y descubrir si había una manera de detener la amenaza.
Sara lideraría el equipo. Marcus la acompañaría como piloto, junto con Foster, Sara y 2 miembros más de la tripulación: el oficial de seguridad Dmitry Volkov, hermano de Marcus, y la médica doctora Amira Hassan. Los preparativos duraron una semana. La Esperanza era una vieja nave de investigación, construida hace 80 años. Había visto días mejores, pero Sara y su equipo trabajaron día y noche para hacerla apta para el vuelo. Cargaron provisiones, armas, equipo médico y cada pieza de tecnología que pudiera ser útil. El día de la partida, la tripulación restante de Meridian se reunió en el hangar para despedirse. Muchos lloraban. Todos sabían que esta podría ser la última vez que se veían. O el equipo no regresaría, o la estación fallaría en su ausencia. Sara estaba de pie frente a la tripulación e intentó encontrar palabras de consuelo. «Regresaremos», dijo, aunque ella misma no lo creía. «Y cuando lo hagamos tendremos respuestas. Encontraremos una manera de sobrevivir». La Esperanza se separó de la estación y comenzó el largo viaje de regreso al sistema solar. Las primeras semanas fueron sin incidentes. La nave volaba a través del vacío del espacio, pasando estrellas muertas y nebulosas olvidadas. La tripulación estableció una rutina, intentando reprimir el miedo constante que todos sentían. Pero entonces, cuando alcanzaron las áreas exteriores del sistema solar, comenzaron los sueños. Fue Amira quien lo reportó primero. Se despertó gritando, sudando y temblando. Describió un sueño de un océano oscuro interminable, en el que nadaban sombras, cosas sin forma ni sustancia, pero que sin embargo estaban vivas. Describió la sensación de ser observada por innumerables ojos, por una presencia que era más grande que el universo mismo. En días, todos en el equipo tenían sueños similares. Sara soñaba con una habitación de vidrio roto y luz retorcida, donde las leyes de la física no tenían significado. Marcus soñaba con voces que llamaban su nombre, voces de personas que había amado y perdido. Dmitry soñaba con Meridian, ardiendo y desintegrándose, mientras sus colegas caían en la oscuridad. Foster era el único que intentaba permanecer científico. Documentaba cada sueño, buscaba patrones, significado. «Está intentando comunicarse con nosotros», dijo una noche, cuando todos estaban sentados en el comedor, demasiado exhaustos para dormir, pero demasiado asustados para intentarlo. «¿Qué quiere?», preguntó Sara. «No creo que quiera», respondió Foster. «Creo que es. Simplemente existe, más allá de nuestra comprensión. Y su mera existencia distorsiona la realidad a su alrededor. Los sueños no son comunicación, son síntomas. Nos estamos acercando a la grieta, y nuestras mentes comienzan a sentir los efectos». «Entonces deberíamos regresar», dijo Dmitry, «antes de que empeore». «No», dijo Sara firmemente. «Hemos llegado demasiado lejos. Si regresamos ahora, todo habrá sido en vano». Llegaron a Marte 3 meses después de su partida de Meridian. El planeta rojo flotaba ante ellos, silencioso y muerto. Sin luces, sin transmisiones de radio, sin señales de vida. La colonia marciana, que una vez albergó a 20,000 personas, era ahora solo una tumba. La Esperanza se acercó con cautela a la cúpula principal de la colonia. A través de las ventanas podían ver las calles y edificios abandonados. Todo parecía intacto, pero vacío. Era como si las personas simplemente hubieran decidido irse y dejarlo todo atrás. «Tenemos que entrar», dijo Sara. «Las instalaciones de investigación están en el sector norte. Si hay datos sobre los experimentos cuánticos, están allí». Se prepararon para la excursión. Trajes espaciales, armas, dispositivos de comunicación. Dmitry revisó cada pieza de equipo 3 veces. Nadie quería cometer un error allá afuera. El equipo consistía en Sara, Marcus, Dmitry y Sara. Foster y Amira se quedaron en la Esperanza para monitorear los sistemas y evacuar en caso de emergencia. El descenso a la superficie de Marte fue tenso. La colonia aún tenía atmósfera en sus cúpulas, pero no sabían si era segura. Decidieron mantener los trajes espaciales puestos. Cuando entraron a través de la esclusa de aire en la cúpula principal, fueron recibidos por un silencio fantasmal. Las calles estaban vacías, pero había objetos personales por todas partes. Un juguete de niño aquí, una bolsa allá,
Un par de zapatos en medio de la calle. Era como si las personas hubieran desaparecido en medio de su vida cotidiana. Se movieron cautelosamente por las calles vacías hacia el complejo de investigación. Las puertas estaban sin cerrar. Las luces aún funcionaban, alimentadas por las instalaciones solares de la colonia. Pero se sentía mal. El aire estaba demasiado quieto, demasiado frío. En el centro de cómputo principal encontraron lo que buscaban. Filas de servidores, aún activos, aún zumbando con datos. Sara conectó su terminal portátil y comenzó a buscar en los archivos. Aquí está, dijo después de unos minutos. La investigación cuántica. Informes, experimentos, todo. Descargaron los datos, gigabytes de información. Pero entonces lo escucharon. Un sonido, suave y distante, pero inconfundible. Pasos. Alguien o algo se estaba moviendo en algún lugar del complejo. Dimitri levantó su arma. No estamos solos. Se quedaron inmóviles, escuchando. Los pasos se acercaban, lentos y uniformes. Luego escucharon una voz débil y distorsionada. ¿Por qué habéis venido? ¿Por qué habéis regresado? La voz sonaba humana, pero incorrecta, como si alguien intentara imitar una voz sin entender cómo funcionaba. Sara activó su radio. ¿Quién está ahí? Muéstrese. Una figura salió de las sombras al final del corredor. Era un hombre, o lo había sido una vez. Todavía llevaba el uniforme desgarrado de un colonista marciano. Su rostro estaba pálido, los ojos negros y vacíos. Se movía de manera antinatural, como si fuera tirado por hilos invisibles. No deberíais haber venido, dijo la figura. Está aquí, espera, tiene hambre. ¿Qué es usted? Preguntó Marcus, su voz temblorosa. La figura inclinó la cabeza. Yo era Johan. Era científico. Abrí la puerta. Y ahora soy menos. ¿O más? Ya no lo sé. ¿Qué pasó a través de la puerta? Preguntó Sara. La figura se rió, un sonido hueco y terrible. No algo, todo. El espacio entre espacios. El vacío que era antes de la luz. Lo tocamos. Y nos tocó de vuelta. Y ahora le pertenecemos. Dimitri apuntó con su arma. ¡Retroceda! Pero la figura no se movió. En cambio, comenzó a temblar, su cuerpo distorsionándose de maneras imposibles. No podéis matarlo. No podéis detenerlo. Ya está en vosotros. Lo trajisteis. Desde Meridian, en vuestros sueños. Sara sintió pánico subiendo. Eso no es verdad. Estamos protegidos. Estabais protegidos, susurró la figura. Pero ya no. El momento en que entrasteis al sistema solar, perdisteis la seguridad. Y ahora desapareceréis como todos los demás. La figura colapsó, su cuerpo disolviéndose en humo negro que se dispersó en el aire. Los 4 miembros del equipo se quedaron allí, horrorizados y sin palabras. Tenemos que salir de aquí, dijo Marcus finalmente. Ahora mismo. Corrieron de regreso a la esclusa de aire, de regreso a la esperanza. Cuando alcanzaron la nave y cerraron la escotilla detrás de ellos, todos respiraron aliviados. Pero el alivio duró poco. Foster estaba sentado en la consola, su rostro pálido. Ya he revisado los datos, dijo. La colonia marciana descubrió algo, poco antes de caer. ¿Qué? Preguntó Sara. La grieta puede cerrarse, pero el precio es inimaginable. Les mostró los informes. La colonia marciana había trabajado febrilmente en sus últimos días para encontrar una solución. Habían descubierto que la grieta podía cerrarse mediante una descarga masiva de energía. Una explosión de energía cuántica, lo suficientemente grande como para sellar la conexión dimensional. Pero la energía requerida era astronómica. Requeriría la destrucción de un sistema estelar completo. E incluso entonces no había garantía de que funcionara. No pudieron hacerlo, dijo Foster en voz baja. Antes de que pudieran construir el arma, cayeron. Pero los planos están aquí. Todo lo que necesitamos para hacerlo. Sara miró fijamente los datos. Si hacemos esto, destruirá el sistema solar. ¿La Tierra, Marte, todo? La Tierra ya está muerta, dijo Dimitri. ¿Qué importa? Importa porque es nuestro hogar, respondió Sara. Porque es todo lo que queda de la historia humana. Sara dio un paso adelante. Pero si no lo hacemos, esta cosa se extenderá. Tal vez alcance Meridian. Exterminará a los últimos de nosotros. Si cerramos la grieta,
Al menos podríamos darle a la humanidad un futuro. La decisión pesaba sobre Sara. Nunca había esperado que su misión terminara con tal elección, pero sabía lo que tenía que hacer. Construimos el arma, dijo, y terminamos con esto. Las siguientes semanas fueron intensas. El equipo regresó a varias instalaciones en el sistema solar, recolectando componentes y materiales. Saquearon estaciones abandonadas, almacenes, instalaciones de investigación. En todas partes encontraron el mismo vacío fantasmal. Las personas habían desaparecido, pero su mundo aún permanecía. Tazas de café en mesas, comida sin terminar en comedores, diarios personales interrumpidos a mitad de una oración. Los sueños se volvían peores cada noche. Sara ya no soñaba solo con lugares abstractos, sino con rostros de personas que había conocido, que habían vivido en la tierra. La llamaban, le pedían que viniera a ellos, que se uniera a ellos. A veces se despertaba gritando, a veces solo lloraba en silencio. Marcus era el peor. Había comenzado a ver cosas durante el día. Sombras en el borde de su campo visual, movimientos donde no había nada. Hablaba menos, apenas comía. Sara estaba preocupada por él, pero no podía hacer nada. Todos estaban infectados de alguna manera. La proximidad a la grieta los estaba cambiando lentamente desde adentro. Amira realizó pruebas médicas, pero los resultados no tenían sentido. Su actividad cerebral mostraba patrones que deberían ser imposibles. Partes de sus mentes estaban activas que la ciencia ni siquiera sabía que existían. Era como si sus espíritus se estuvieran expandiendo, alcanzando dimensiones que no estaban destinadas a la percepción humana. Tal vez tengamos 2 semanas antes de perder el control, dijo Amira una noche. Después de eso seremos como los otros, como la figura en Marte. Entonces tenemos 2 semanas para terminar el arma, respondió Sara. Trabajaron las 24 horas. Sara y Foster ensamblaron los componentes, un dispositivo masivo que apenas cabía en la bodega de carga de la Esperanza. Era básicamente una bomba cuántica, pero exponencialmente más poderosa que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. Cuando la activaran, desencadenaría una reacción en cadena que encendería el sol mismo. La explosión resultante no sería solo física, sino también dimensional. Sellaría la grieta entre mundos, pero también aniquilaría todo en el sistema solar. Cada memoria, cada artefacto, cada evidencia de que la humanidad alguna vez existió. En el 12º día, el arma estaba terminada. El equipo se reunió en el comedor de la Esperanza para tomar la decisión final. Todos se veían exhaustos, sus rostros demacrados, sus ojos rodeados de círculos oscuros. Los sueños los habían afectado, pero habían resistido. Una vez que activemos esto, tendremos aproximadamente 6 horas, explicó Foster. Eso es tiempo suficiente para escapar del sistema solar. Podemos volar de regreso a Meridian y esperar que el patrón de interferencia continúe protegiéndonos. ¿Y si no lo hace?, preguntó Dimitri. Foster permaneció en silencio. Todos conocían la respuesta. Si el patrón de interferencia no funcionaba, si la protección de Meridian había sido solo una ilusión, entonces llevarían la plaga a la última colonia humana. Exterminarían a las últimas 87 personas de la especie. No tenemos elección, dijo Sara finalmente. Si no hacemos nada, se extenderá. Tal vez tome años, tal vez siglos, pero eventualmente alcanzará cada mundo habitado en el universo. La grieta debe cerrarse. Volaron hacia el sol. La Esperanza luchó a través del viento solar, cada vez más cerca de la bola brillante de plasma. El calor era casi insoportable, incluso con los escudos de la nave. Pero tenían que estar lo suficientemente cerca para que el arma funcionara. Cuando alcanzaron la posición óptima, comenzaron con la activación final. Sara y Foster trabajaron en la consola, ingresando códigos, verificando sistemas. El resto de la tripulación observaba nerviosamente. 10 minutos hasta la activación, dijo Foster. De repente la nave comenzó a temblar. No por el calor o el viento solar, sino por algo más. Las luces parpadearon, los instrumentos enloquecieron, y luego lo escucharon. Una voz en todas partes simultáneamente, en sus cabezas, en los altavoces, en la estructura misma de la nave. ¿Por qué lucháis contra lo inevitable? La voz no era amenazante. Sonaba casi curiosa, como un niño haciendo una pregunta. Sois tan pequeños, tan efímeros.
¿Por qué intentáis resistir contra el infinito? Sara se obligó a hablar. Porque somos humanos. Porque luchamos. Eso es lo que hacemos. Humanos, repitió la voz, como si estuviera saboreando la palabra. Sí, recuerdo a los humanos. Tantos de ellos. Están conmigo ahora, ¿sabéis? Todos. 8.000 millones de almas, unidas en el vacío. Son felices aquí. Ya no sufren. Ya no luchan. Simplemente existen. En silencio eterno. Los mataste, dijo Marcus, su voz llena de ira. ¿Matado? La voz sonaba confundida. No, los liberé. De sus cuerpos, de sus miedos, de su mortalidad. Ahora son parte de algo más grande. Parte de mí. 5 minutos, susurró Foster. La voz se volvió más urgente. Podéis uniros a mí. Los 6. No tenéis que morir solos. Venid a mí y seréis para siempre. Sara miró a su tripulación. Todos estaban luchando contra el impulso de ceder. Sería tan fácil, simplemente rendirse, entregarse al vacío, sin más miedo, sin dolor, sin responsabilidad. Pero entonces pensó en Meridian, en las 87 personas que esperaban allí, que esperaban su regreso. Pensó en todas las generaciones de humanos que habían luchado, sufrido, vivido. No permitiría que todo fuera en vano. «Active el arma», ordenó. Foster presionó la tecla final. La bomba cuántica comenzó su ciclo. Un zumbido profundo llenó la nave, un sonido que no solo se escuchaba, sino que se sentía hasta los huesos. 2 minutos hasta la ignición, dijo Sara. La voz gritó ahora, no de dolor, sino de incomprensión. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué elegís la nada sobre la eternidad? Porque la nada nos pertenece, respondió Sara. Porque preferimos morir como humanos que existir como sombras. Marcus activó los motores al máximo. La Esperanza se alejó disparada del sol, acelerando tan rápido como los motores lo permitían. Detrás de ellos, la bomba comenzó a pulsar, irradiando ondas de energía cuántica. 1 minuto, dijo Foster. La nave temblaba bajo la tensión. Las vigas estructurales crujían, las alarmas aullaban, pero seguían volando, más lejos del sol, más lejos de lo que vendría. 30 segundos. Sara tomó la mano de Marcus. Él apretó de vuelta. A su alrededor, los demás hicieron lo mismo, formando una cadena de contacto humano en los últimos momentos antes de la detonación. 10 segundos. La voz ahora era solo un susurro, desesperado y solitario. Por favor, no me dejéis solo de nuevo, en la oscuridad. Para siempre. 0. El sol explotó. No fue como una supernova normal. Era algo más fundamental, algo que violaba las leyes de la realidad misma. La luz se quebró en colores imposibles. El espacio se plegó sobre sí mismo. El tiempo se volvió sin sentido. La explosión fue simultáneamente instantánea y eterna, en todas partes y en ninguna. La Esperanza fue golpeada por la onda de choque y lanzada por el espacio como una hoja en la tormenta. Los escudos fallaron instantáneamente. El casco comenzó a romperse. Sara podía escuchar el aire escapando de docenas de grietas. Podía sentir cómo la gravedad cedía, cómo su cuerpo tiraba contra los arneses. Y entonces, por un momento que se sintió como una eternidad, lo vio. La grieta. No como una metáfora o un sueño, sino realmente. Una grieta en la textura de la realidad, a través de la cual podía ver algo que yacía más allá. Un lugar de vacío puro, donde incontables almas flotaban, unidas en una sola existencia solitaria. Podía ver sus rostros, podía escuchar sus gritos mudos. Y entonces la grieta se cerró. La explosión cuántica la selló, presionando las dimensiones de vuelta juntas, separando los mundos de nuevo. Las almas desaparecieron, de vuelta a la oscuridad de la que habían venido. Y la voz, la presencia, la cosa que había exterminado a la humanidad, enmudeció para siempre. Sara perdió el conocimiento. Cuando despertó, cada parte de su cuerpo dolía. Yacía en el suelo del centro de comando, rodeada de escombros y equipos rotos. La nave estaba oscura, solo luces de emergencia parpadeaban esporádicamente. Intentó moverse y gimió de dolor. Costillas rotas, tal vez más, pero estaba viva. Respiraba. ¿Marcus? Llamó débilmente, un movimiento a su derecha.
Marcus salió arrastrándose de un montón de equipos volcados. Sangre le corría por la frente. «¿Aquí?» jadeó. Lentamente los otros aparecieron. Dmitri tenía un brazo roto, Sara una conmoción cerebral. Foster era el peor herido. Una barra de metal había atravesado su pierna. Pero Amira ya estaba con él, intentando detener el sangrado con lo que podía encontrar. Lo habían logrado. Contra todas las probabilidades, lo habían logrado. Sara se arrastró hasta la consola de navegación. La mayoría de los sistemas estaban fuera de línea, pero algunos aún funcionaban. «Estamos muy lejos del sistema solar», informó. «La explosión nos lanzó con no sé cuánta velocidad, pero estamos vivos». «Meridian», dijo Sara. «Podemos llegar a Meridian». Sara trabajó en los controles dañados. «Los motores están en su mayoría intactos. Tenemos suficiente combustible. Tomará meses, pero sí, podemos lograrlo». Las reparaciones tomaron días. Trabajaron con lo que tenían, improvisando, remendando, luchando por cada sistema funcional. El soporte vital era lo más importante. Luego la navegación, luego todo lo demás. En el silencio del trabajo, Sara pensó en lo que habían hecho. Habían destruido el sistema solar, exterminado la cuna de la humanidad. La Tierra, Marte, Venus, todas las lunas, todas las estaciones, todo se había ido. Miles de millones de años de historia, aniquilados en un solo momento. Pero también habían salvado algo, la humanidad misma. Las 87 almas en Meridian eran ahora todo lo que quedaba de su especie. Pero eran libres. La grieta estaba cerrada. La cosa del vacío ya no podía alcanzarlos. Después de 2 semanas de reparaciones improvisadas, la Esperanza volvió a ser más o menos apta para el vuelo. Comenzaron el largo viaje de regreso a Meridian. El viaje tomaría 4 meses, tal vez más con los sistemas dañados. Los sueños se detuvieron. En la primera noche después de la explosión, Sara durmió profunda y sin sueños. Era la primera vez en meses que realmente descansaba. Los otros reportaron lo mismo. Lo que fuera que los había infectado, lo que fuera que había penetrado en sus espíritus, se había ido. Pero los recuerdos permanecieron. Cada noche, cuando Sara se iba a la cama, veía los rostros en la grieta, las incontables almas atrapadas en el vacío. Se preguntaba si todavía estaban allí, en algún lugar más allá de las dimensiones selladas, o si con el cierre de la grieta simplemente habían dejado de existir. Foster se recuperó lentamente de su herida, gracias a los cuidados de Amira. No tenían equipo médico adecuado, pero ella logró mantenerlo vivo. Cojearía por el resto de su vida, pero sobreviviría. En la segunda semana del viaje, Sara convocó una reunión. Todos se sentaron en el comedor reparado, bebiendo café racionado de tazas remendadas. «Necesitamos hablar sobre lo que le diremos a Meridian», comenzó. Marcus asintió. «Tendrán preguntas. ¿Por qué estuvimos fuera tanto tiempo? ¿Qué pasó con la Tierra? ¿Qué hicimos?» «Les decimos la verdad», dijo Dmitri. «Todo. Merecen saberlo». «La verdad los destruirá», objetó Amira. «Han pasado toda su vida esperando que la Tierra los rescate. Si les decimos que la Tierra se fue, que la destruimos, entonces sabrán que realmente están solos», completó Foster. «Pero tal vez eso también sea una liberación. Ya no esperarán. Comenzarán a vivir para sí mismos, no con la esperanza de rescate». Sara pensó. «Les contamos todo, pero también les damos esperanza. Les decimos que la grieta está cerrada, que la amenaza ha terminado, que ellos, que todos nosotros, tenemos un futuro». «¿Qué futuro?», preguntó Sara en voz baja. 87 personas en una estación en deterioro. ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir? Sara había pensado en esto desde que dejaron la Esperanza. Encontraremos una manera. No conquistaremos las estrellas, no como nuestros ancestros querían, pero tal vez podamos sobrevivir. Tal vez podamos mantener viva una pequeña colonia. El tiempo suficiente para que en unas pocas generaciones, en unos pocos siglos, la humanidad pueda crecer de nuevo. «Unas pocas generaciones», repitió Marcus, «con 87 personas. La diversidad genética es...» «Lo sé», interrumpió Sara. «No es ideal, pero es posible. La humanidad ya ha sobrevivido con menos.
Los eventos de cuello de botella no son nada nuevo para nuestra especie. Las semanas pasaron. La Esperanza luchó a través del espacio, sus motores dañados zumbando bajo la tensión. Pasaron estrellas muertas y mundos congelados, regiones del espacio que nunca habían visto vida humana y nunca lo harían. En la tercera semana recibieron un mensaje de Meridian. Era débil y distorsionado, pero estaba ahí. La estación aún vivía. Sarah respondió, asegurándoles que el equipo estaba en camino de regreso. Pero no mencionaron lo que había pasado. No por radio. Esas eran noticias que debían entregarse en persona. En el día 107 de su viaje, finalmente llegaron al sistema estelar binario de Meridian. La estación flotaba allí, donde la habían dejado, familiar y acogedora. Sarah sintió lágrimas en sus ojos. Habían llegado a casa. La Esperanza atracó cuidadosamente. La esclusa de aire se abrió y la tripulación de Meridian salió en masa para recibirlos. Hubo abrazos, lágrimas, preguntas. Todos querían saber qué había pasado, qué habían encontrado. Sarah levantó una mano para pedir silencio. «Tenemos mucho que contar», dijo. «Reunid a todos. Todos necesitan escuchar esto». Una hora después, todas las 87 personas de Meridian estaban sentadas en la sala de asambleas. Sarah estaba de pie frente a ellos, su equipo detrás de ella. Vio en sus rostros la esperanza, el miedo, la curiosidad. Y entonces les contó todo. Habló de la transmisión de la Tierra, de la caída de la humanidad. Habló de la grieta, de la cosa del vacío, de los experimentos cuánticos que habían destruido todo. Habló de su viaje al sistema solar, de los fantasmas de las colonias perdidas, de la decisión de construir el arma. Y finalmente habló de la explosión, del cierre de la grieta, del fin de la Tierra. Cuando terminó, había un silencio absoluto en la sala. Algunas personas lloraban, otras permanecían sentadas como petrificadas. Un joven, apenas de 20 años, se puso de pie. «Destruisteis nuestro hogar», dijo, su voz temblorosa. «Aniquilasteis la tierra ya estaba muerta», respondió Sarah. «Lo que destruimos fue una roca vacía, pero lo que salvamos es el futuro de la humanidad». «¿Nosotros? ¿Qué futuro?», gritó alguien. «Somos 87. ¿Cómo se supone que sobrevivamos?». Sarah respiró profundamente. «No lo sé», admitió. «No tengo respuestas fáciles, pero sé que tenemos una oportunidad. Por primera vez en décadas tenemos una verdadera oportunidad. La grieta está cerrada. Lo que fuera que casó a nuestra especie se ha ido. Somos libres». Una mujer mayor, la ingeniera Petra Kowalski, que ya estaba en Meridian cuando Sarah llegó, se puso de pie. «La comandante tiene razón», dijo. «He pasado toda mi vida en esta estación esperando rescate. Pero no habrá rescate. Solo estamos nosotros. Y tal vez eso sea suficiente». Lentamente, otros comenzaron a asentir. La realidad de su situación se hundió, pero también las posibilidades. Ya no eran los sobrevivientes olvidados esperando un rescate que nunca llegaría. Eran la humanidad, todo lo que quedaba de ella. En los días siguientes comenzaron discusiones sobre cómo continuar. La estación estaba en mal estado, pero con los materiales y la tecnología que el equipo había traído de su viaje, podían hacer reparaciones. Tenían suficientes recursos para sobrevivir tal vez 20 años, tal vez 30, si eran cuidadosos. Pero eso no era suficiente. Necesitaban un plan a largo plazo. Foster sugirió que deberían comenzar a buscar otros lugares habitables. No muy lejos, solo en su vecindad cósmica inmediata. Tal vez había una luna o un planeta en el sistema binario que pudieran terraformar, donde pudieran establecer una colonia permanente. Sarah trabajó en planos para nuevas naves, más grandes y estables que la Esperanza. Con la planificación y recursos adecuados, podrían comenzar a explorar el sistema en unos pocos años. Sarah fue oficialmente nombrada comandante permanente de Meridian, no por nombramiento desde arriba, sino por elección de la tripulación. Aceptó la responsabilidad, sabiendo que los años venideros serían los más difíciles de su vida, pero también sentía algo que no había sentido en años: esperanza.
6 meses después de su regreso, Sara estaba de nuevo en la ventana de observación de la estación. Afuera, los dos soles orbitaban uno alrededor del otro, una danza eterna de luz y gravedad. Pensó en la Tierra, en los 8,000 millones de personas que se habían perdido. Pensó en todas las colonias, todos los sueños, todas las esperanzas que habían sido aniquiladas. Pero también pensó en las 87 personas a su alrededor, en los niños que habían nacido en Meridian, que nunca habían visto la Tierra, pero que aún así eran humanos, en las generaciones que vendrían si lograban sobrevivir. La humanidad no estaba muerta, solo se había vuelto más pequeña, más vulnerable, pero vivía. Y mientras al menos un humano respirara, mientras al menos un corazón latiera, su especie tenía un futuro. Marcus se acercó a su lado. ¿En qué piensas? En mañana, respondió Sara, y pasado mañana, y en todos los días después. Él sonrió, la primera sonrisa genuina que ella había visto de él en meses. Es un buen pensamiento. Se quedaron juntos en la ventana, observando las estrellas. En algún lugar allá afuera, en las profundidades infinitas del espacio, tal vez había otras civilizaciones, otras especies librando sus propias batallas. Tal vez la humanidad las conocería algún día, si se volvía lo suficientemente fuerte, si sobrevivía. Pero por ahora, esto era suficiente. Meridian, la última colonia, la última luz de la humanidad en la oscuridad, la mantendrían encendida. Tenían que hacerlo, porque eran los últimos, y los últimos no fallarían. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.